Buenos días, Ruth. ¿Qué tal? Bienvenida al podcast. Buenos días, Laura. Muchas gracias por invitarme. Un placer Gracias a estar ti. aquí. Bueno, es un placer. Tenía muchísimas ganas de hablar contigo. Ya sabes que, bueno, desde que sacaste ese curso tan bueno que además estás recibiendo un montón de piropos, que no te he dicho antes porque con el trajín de la preparación y demás, pero tu curso es de los mejores que hemos sacado en el club hasta ahora. Así Sí, que mil oh, gracias por... vale. Sí, sí, lo has hecho como todo lo que, o sea, todo lo que hay dentro de publicar anuncios, ¿no? En redes sociales, que nos suele abrumar tanto y que suele ser como algo a veces bastante complejo cuando no lo has hecho antes, en este curso lo has hecho como muy paso a paso, súper claro. Y yo todavía no lo he hecho, he hecho una parte, pero las chicas que lo han hecho me han dicho que vamos, que increíble. Así Qué que, bien, me gracias. alegro. Esa era la intención, porque sé que lo que tú has dicho precisamente, cuando entras por primera vez en esta herramienta que tiene Meta, en el administrador de anuncios, la gente se asusta, porque primero, al no conocerla, no saben cómo usarla, y cuando empiezan a indagar un poquito, es como, es verdad, es un poquito complicada de entender. Ujú. Entonces, cuando alguien te guía, pues parece todo más fácil. Y mi intención era esa, ¿no? Enseñar lo básico y esencial para poder empezar a manejarte, pero sí que es verdad que conforme voy utilizando otras funciones de la herramienta, pues por lo menos una pequeña explicación de por qué, para qué sirven y cómo usarlas. Ujú. Pues sí, ese curso para todas las que estéis en el club, súper recomendable. Si os interesa este tema, o sea, esa masterclass, bueno, ese curso junto con esta entrevista va a ser como un kit completo para muchas. Vamos allá, Ruth, porque tenemos mucho de lo que hablar. Vamos a hablar Mm. de cómo las emprendedoras que están en Instagram, que están frustradas, que sienten que no saben cómo llegar a su cliente potencial, que han creado algo muy guay, pero no consiguen venderlo porque no llegan. Cómo hacer que a través de los anuncios, de una forma sencilla, de una forma que pueda hacer cualquiera, sin necesidad de hacerse un máster en esta temática, que pueda empezar a tener más visibilidad y a vender, a crecer su negocio. Pero antes, para las que no te conocen, vamos a empezar por ti, ¿no? ¿Quién eres? ¿Cómo empiezas en este mundo? ¿Cómo te nace esta vena emprendedora? Pues a ver, voy a ser cortita, ¿vale? Para no demorarme mucho, pero todo empezó, bueno, yo vivo en Inglaterra, ¿vale? Entonces, en el COVID, llegó el COVID, yo tuve, por no volver a España, tuve que montarme una empresa allí, ya que a lo que yo me dedicaba, que era la hostelería, todo cerró. Entonces, claro, ¿qué hice? Pues me monté una empresa de desinfección para cubrir esa demanda, ¿no? Esa necesidad que había entonces. Y me acuerdo que utilicé la publicidad tradicional, encargué un paquete de 1000 y pico flyers y claro, estaba la gente que no tocaba nada, o sea, lo buzoneaba y perdí dinero, o sea, tiraron todo eso a la basura. Y entonces descubrí la publicidad en Facebook. De esa forma crecí tan rápido, pero tan rápido, o sea, no te imaginas, en 2 meses tuve que contratar a 8 personas para poder cubrir la demanda de trabajo que tenía. Claro, para mí eso fue un gran descubrimiento. De ahí empecé a estudiar un poquito más la publicidad, dije, uy, ¿qué es esto? Me encantó. Y mientras ese negocio, que eso quiero apuntar porque así comenzamos muchas emprendedoras, o sea, empiezas un emprendimiento y mantienes tu trabajo, que es el que te da esa estabilidad, hasta que la pasión por la que tú has comenzado a emprender te pueda sostener, ¿no? Y es así como yo empecé, ¿no? La desinfección, la limpieza me ayudó a poder costearme toda mi formación en publicidad y cuando ya la publicidad me empezó a dar, pues eso, una estabilidad, ¿no? Entonces ya pude quitarme esa otra empresa que funcionaba muy bien, pero claro, no era mi pasión. Y bueno, comencé en una agencia de marketing donde pues ahí pude pues ir cogiendo esa práctica, esa experiencia de lo que me había formado y luego ya hace 2 años fue cuando ya mi marca personal me la empecé a trabajar y ya empecé a andar solita.
Y desde entonces pues estoy ya solita desde hace 2 años. Sobre todo mi público objetivo son mujeres emprendedoras que están comenzando y porque me pongo muchísimo en esa situación porque yo he pasado por ahí y quiero agilizarles el camino, quiero pues eso, darle todo lo que a mí me hubiese gustado que me dieran, pues eso es lo que pretendo. Y por supuesto tengo trabajo y gestiono publicidad de grandes empresas donde los presupuestos son muy grandes que me ayudan a pues ir comprobando, ¿no? Todas estas actualizaciones que hay, nuevas estrategias y demás, para que luego yo también pueda enseñar a las pequeñas empresas, negocios pequeñitos, emprendedoras, a que pues no tengan que ir andando probando, sino que ya mostrarle qué es lo que está funcionando, pues de una forma me retroalimento para mi otro público, porque es las grandes empresas y mis emprendedoras, que son mis chicas, ¿no? Mi gran comunidad, Ujú. por la que las entiendo también. Qué inspirador. Esta frase de los puntos se conectan cuando miras hacia atrás, en tu caso, en todos los casos, pero en tu caso lo podemos ver claramente, y digo tu caso porque hay veces que es más fácil verlo en otras personas y que en nosotras es como, no, mis puntos no se conectan, ¿no? Debería estar haciendo otra cosa o he perdido el tiempo, ¿no? Somos muy críticas con nosotras. En cambio, contigo lo podemos ver claramente, ¿no? Cómo empezaste de la oportunidad que surgió y también de esa necesidad. Empezaste una empresa que te hizo descubrir los anuncios, la publicidad en redes sociales, de ahí pasaste a una agencia y ahora estás haciendo este negocio donde ayudas a otras emprendedoras y también estás testeando con empresas más grandes, con presupuestos más grandes, lo cual pues te da muchísimo aprendizaje, ¿no? Y estás también como la última en todo lo que hay que saber. Eso es, eso es. Los Justo puntos se a principio de conectan. año hubo un gran cambio en la publicidad y me permitió el estar, el tener unos presupuestos tan grandes, tú también puedes jugar a la hora de tener más margen de movimiento en la publicidad y eso me ayudó muchísimo a poder salvar muchos emprendimientos de compañeras, porque yo las llamo compañeras, aunque ellas quieran aprender conmigo, al fin y al cabo estamos en el mismo barco. Ujú, Entonces, eso me ayuda muchísimo a que am, pudieran rápidamente salvar sus campañas, porque ujú, cambió, y hubo un gran cambio al principio de ujú. año. Y me gustaría que antes de entrar a hablar de publicidad, que hablemos un momento de tu modelo de negocio, porque detrás de micros me estabas contando cómo, a pesar de que todo tu mundo es online, porque tú te diriges a, ¿no? A la publicidad en redes sociales, no sé Es si también en digital. otros networks, pero solamente en Instagram y en Facebook, o también Sí, mi en... especialidad es en Meta Ads. He probado hacer publicidad en Google, en TikTok, en Pinterest, en LinkedIn, pero para mí, con la trayectoria que yo tengo, que son en total 5 años, sí que es verdad que como van cambiando las cosas tan rápido, prefiero especializarme y ser muy experta en una cosa que querer saber de mucho y luego no poder ayudar tanto porque las cosas cambian muy rápido y tener que estar pendiente de tantas plataformas, al final creo que para mí, mi forma de verlo, ¿vale? Es que no voy a poder ayudar como me gustaría. Ujú. Entonces, estoy única y exclusivamente especializada en Meta Ads, en Instagram y Facebook. Bueno, y Vale, WhatsApp también. vale, perfecto. Entonces, como de esta parte que es todo online, después el acompañamiento que ofreces a emprendedoras es presencial y además no solamente presencial en tu ciudad, sino, bueno, o en tu país, que dices que vives en Reino Unido, sino que te vas moviendo, haces unas giras por todo el mundo, que madre Ujú. mía. Cuéntanos un poco porque esto me parece muy interesante. Pues mira, ahora mismo me encuentro en Alicante, porque este domingo tengo mi próximo taller presencial. He estado todo el mes de junio, cada semana, en un lugar diferente. Estuve en Chicago, he estado en Madrid, he estado en Barcelona, ahora estoy en Alicante, la semana que viene estoy en Sevilla. Y una de las cosas que he podido comprobar es que ayudando a las emprendedoras,
y sobre todo mi público objetivo son mujeres mayores de 40, 45 años. Sí que es verdad que se sienten como que no están muy puestas tecnológicamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que se abruman muchísimo. Y más con una plataforma, como decía antes, que al principio cuesta un poquito de entender. Una vez que ya lo sabes cómo funciona, está claro que te manejas mucho más fluidamente, ¿no? Más ágil. Pero sí que es verdad que cuando están empezando, y como mi público objetivo son emprendedoras que están empezando, no hay mucha acompañamiento en este sentido. ¿Por qué? Porque hacer cursos, sí que es verdad que las cosas cambian. Entonces, yo lo que hago presencial para iniciarlas es que por lo menos entren en la plataforma y la entiendan. ¿Qué ocurre? Que si yo hago grupales y sé que no todas tienen el mismo nivel, que se puede demorar muchísimo. Además, no pueden compartirme pantalla, ¿vale? Por el tema del riesgo de compartir datos muy sensibles. Es muy vulnerable el compartir tu administrador de anuncios, ¿vale? O tu business manager, porque arriba en la URL aparece tu ID. Y eso puede ser hackeable. Entonces, cuando yo hago cualquier curso en el tuyo, la parte de arriba está como borroso esa parte, porque yo no sé en en grupales las personas que asistan qué pueden hacer con esos datos. Y yo tengo que salvaguardar tanto mis datos como las personas que me los comparten. Entonces, en el presencial, yo me acerco a la persona, me pongo detrás, si tiene alguna duda, la resuelvo mucho más rápido que en digital, que compartiéndome la pantalla, porque en grupal no podría ser, tendría que ser individual. Por lo tanto, ya no es la misma, ya no podría rentarme lo mismo el tiempo, ni para mí ni para ella. Porque para lo que yo, como yo lo oferto, también es asequible para las mujeres que están empezando. O sea, no pueden contratar a un servicio como el mío porque normalmente al empezar pues no tienes, normalmente, oye, si lo tienes genial, pero yo siempre recomiendo, además, antes de contratar a alguien, primero comprueba tú cómo funciona, porque también me ha Ujú, venido mucha gente claro. diciéndome, oye, Ruth, que es que he gastado muchísimo, he pagado una barbaridad estos servicios, he gastado muchísimo en publicidad y no he conseguido resultados. Pero claro, me dicen esto, me dicen lo otro, y me lo tengo que creer, porque no sé cómo funciona. Entonces, una de las cosas es, primero aprende a hacerlo tú, que en el momento en el que estás empezando es el mejor momento. Mis ofertas siempre son muy asequibles por eso mismo, porque me pongo en la situación y para que me salga rentable, entonces hago presenciales. Vale, Así yo puedo ayudarlas, me pongo detrás, les explico rápidamente cómo salir de esa duda y no tienen que compartir sus datos. Así que vale, bueno, eso es ahí un pequeño resumen de por qué la primera toma de contacto conmigo y con mis servicios y mis formaciones es presencial. vale, muy bien. Vamos a empezar por una pregunta que muchas estarán haciendo y es ¿por qué invertir en anuncios en vez de crecer de forma orgánica? A ver, yo digo, no puede vivir una cosa sin la otra. O sea, no puedes únicamente hacer publicidad sin tener una estrategia orgánica, ¿vale? Eso es esencial. Eh, ¿Por qué invertir en anuncios? Si tienes una estrategia orgánica y te está costando mucho, es una, porque el algoritmo también, como va cambiando, pues, ¿qué ocurre? Que a lo mejor no te está mostrando, o sea, sí, un vídeo se te puede hacer viral porque oye, gusta mucho la forma en la que tienes de comunicar, la idea creativa que has tenido, ¿no? Ese rollo que le has metido al vídeo, pero no quiere decir que te estén viendo tu público objetivo. Entonces, con la publicidad lo que vas a hacer es segmentar, vas a ir a esas personas que realmente estén interesadas en comprarte y de esa forma es como tú vas a poder crear esa comunidad que luego sean compradores, se conviertan, ¿no? Entonces, sí que es verdad que para que se queden, tienes que tener un buen feed, tienes que tener un perfil pues atractivo, bonito, tu contenido tiene que también retener a esas personas. Entonces, única y exclusivamente con la publicidad no vas a crecer y no vas a vender en constancia, ¿no? No va a ser sostenible porque tú piensas que tienes que invertir.
Entonces, tiene que ser muy bueno el retorno para que tú siempre estés dependiendo de la publicidad. Pero sí que te va a ayudar a encontrar a esas personas y mantener esas personas de forma orgánica para que al final también se conviertan en clientes. Entonces, empiezas con visibilidad, empiezas con campañas pequeñitas, con un presupuesto bajito, para que empiecen a conocerte, buscar a ese público objetivo y piensa que las personas necesitan varios impactos, así a puerta fría, como se decía antes, es más difícil ahora convertir, porque estamos bombardeados. Ahora, no solo de contenido orgánico, sino también cada vez más personas saben hacer, o sea, hacen publicidad, no saben hacerla, ¿eh? Cada Ujú, vez hay más personas que utilizan la publicidad, no quiere decir que la sepan utilizar, pero tú ves muchísimos anuncios. Entonces, tú ujú, ves muchísima publicidad. Entonces, hay que ir, pues eso, con estrategia, tanto orgánica como de pago, ¿no? De publicitaria. Pero ujú, sí, para mí es todo plan de marketing necesita, de negocio, necesita tener un presupuesto y un plan publicitario para que, pues eso, se crezca. También vas a crecer más rápido, porque vas a encontrar más rápido a esas personas que orgánicamente. Pero yo ya digo que tienen que ir juntitas de la mano. ujú. Has hablado de segmentar, que es uno de los temazos de cuando empiezas a Mm, hacer publicidad. Yo creo que es una de las dudas más frecuentes, ¿no? El cómo segmentar, el cómo crear estos filtros para llegar a estas personas. Porque hay por intereses, hay por similares de la gente que ya te sigue o directamente a la gente que te sigue o a gente de tu base de datos. Depende, ¿no? De la campaña, si es de venta, si es para atraer leads a tu base de datos. Te quería preguntar por algo, porque esto es como una de las novedades de la plataforma de Meta, y es que ahora te empujan mucho hacia las audiencias advantage. ¿No? En vez de tú, entiendo que es en vez de tú crear tus filtros súper cerrados y decir, por ejemplo, como mi nicho son mujeres emprendedoras entre los 18 y los 25 que viven en Madrid y que, ¿no? Whatever. En vez de esto, lo que quieren es como que pongas Advantage para que sea Meta el que te lleve a las personas que entiende que son tu público objetivo, como que le des esa libertad. ujú. En tu experiencia, ¿cómo ves esto? ¿Hacemos audiencias advantage? Sí, ¿cómo? ¿Hasta qué punto? Vale. Yo no lo recomiendo, ¿vale? ¿Por qué? Sí que es verdad que tienes que tener un mínimo de segmentación, que es lo que tú has dicho. Te he visto muy puesta, ¿eh? Muy bien, Laura. Sí que es verdad que, oye, si tu público objetivo son mujeres, está claro que le tienes que decir que son mujeres. Si encima tienes un negocio local, tendrás que decirle el radio donde tú te puedes mover o donde las personas están, hasta dónde están dispuestas a moverse para llegar a tu negocio. Eso sí que es verdad que es necesario, porque si no se va a salir y vas a estar malgastando tu presupuesto. Con el tema de los intereses, el comportamiento. También datos demográficos. Como he comentado antes, a principio de año hubo un gran cambio, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que pretende Meta que utilicemos y le demos a él todo el control, pero no es aconsejable. Sí que es verdad que antes se ponía muchísimos más, se segmentaba muchísimo más porque, oye, ponías varios intereses, datos demográficos y se hacía una lista, una segmentación que, ¿qué ocurre? Que claro, así afinabas mucho y le ayudabas a Meta a encontrar a esas personas. Pero han ocurrido dos cosas. Una, ya sabemos que el 26 de mayo fue el último día, ¿vale? Para poder decirle a Meta. Bueno, hay gente todavía que lo está recibiendo. Pero Meta ha copiado a YouTube, a Spotify y ha hecho como una suscripción premium. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú puedes disfrutar de las plataformas de Instagram y de Facebook sin anuncios pagando, ¿vale? Eso ha acotado muchísimo la segmentación. Eso es uno de los motivos. Otra es que, claro, ahora hay muchísimas más personas segmentando y para la inteligencia artificial, cuanto más acotemos, más la estamos limitando. Entonces,
Al principio voy a decir un dato súper, vamos, súper importante y quien quiera cogerlo se va a beneficiar porque va a notar un gran cambio en sus campañas. Desde principio de año no nos aconsejan tener muchísimos intereses seleccionados, comportamientos o datos demográficos, ¿vale? Datos demográficos me refiero a padres con niños entre tal y tal, para, por ejemplo, personas que tienen negocios sobre bodas, comprometidos, casados y demás, ¿vale? Con que pongamos dos o tres en la segmentación es suficiente. ¿Cómo vamos a segmentar a partir de ahora? Dato importante. En el copy, ¿vale? En el anuncio, nos da la opción de poner 5 textos, que es el típico caption, descripción que se le pone a un reel o alguna publicación, ¿vale? En un anuncio nos da hasta 5 opciones. Y también en lo que es en el anuncio, tanto el vídeo, en el guión o en el texto que aparezca en el anuncio, hay que utilizar las palabras claves. Eso va a guiar a la inteligencia artificial a encontrar a tu público objetivo. Y eso es lo que está ahora mismo dando muy buenos resultados. O sea, datazo. Vale, vale, o sea que es segmentar menos, pero seguir segmentando. A través de palabras claves en las descripciones. Vale, como por ejemplo, en mi caso podría ser mujeres emprendedoras, ¿no? Ujú. Comunidad, networking, Ajá. ¿no? Porque así. Introducir esas palabras claves en tu texto. Ujú. Entonces, para que no sean muy Vale. repetitivas, incluso situaciones cotidianas que se encuentran, problemas que se encuentran, emociones, deseos, sentimientos, todo eso son palabras claves que puedes utilizar en el texto y como te da 5 textos, los puedes pues, modificar, los puedes reestructurar de forma que la inteligencia artificial porque tú piensas que cuando activas un anuncio pasa por revisión. Ujú. Y pues hay un robot que hace un escaneo de tanto tu anuncio, tu texto descriptivo, incluso a la página donde vas a mandarle, si mandas a una landing page. Entonces, todo eso lo escanean, lo revisan, si cumples sus políticas de publicidad, pues nada, te lo aprueban y ya entra en cola para que se publique el anuncio. Y si por lo Ujú. que sea hay algo, pues te lo van a rechazar. Entonces, a la hora de escanearlo, tienen en cuenta, porque ya lo utilizan como guía para encontrar a tu público. Vale, vale, esto no lo sabía. Sí que es muy interesante, porque Es así muy no nos rompemos la interesante. Es cabeza por eso con. ha cambiado muchísimo y lo que te he comentado al principio ha Ujú. salvado las campañas de muchas emprendedoras. Claro, porque antes no Sí. sabíamos segmentar, pero si ahora es pensar bien en esas 5 opciones de texto que te dan, que para las que nunca hayan hecho campañas, tú cuando te pones a hacer un anuncio, primero pones tu texto, pero después la inteligencia artificial te crea otras variaciones. Tú las Sí. revisas, las modificas, porque vamos a querer hacer cambios, lo más seguro, Ujú. pero es ahí donde queremos meter nuestras palabras clave, que va a ser pues como ese filtro. Muy interesante. Entonces, uno de los Además, errores. Ay, Meta perdona. en uno de sus informes te lo dice, Ujú. por favor no utilizar tanta segmentación, ¿vale? No te dice lo de las palabras claves, esto es un dato que yo te doy, pero cuando tú le das todo el control a Meta utilizando su segmentación de Advantage Plus, su segmentación es muy abierta, precisamente por eso. Vale, vale, vale. Entonces, un error que podrían estar cometiendo, bueno, seguro que están cometiendo muchas emprendedoras es segmentar mucho. Y Ujú, cuando han escuchado esto, pues han visto que hay mejoras que pueden hacer. ¿Qué más errores comunes ves que solemos cometer cuando estamos empezando, cuando empezamos con nuestras primeras campañas y, ¿no? Como los típicos errores que dices vez ujú. tras vez, ojalá todos se enterasen de que no hay que hacerlo así. El primero de todos es utilizar el botón. El botón de promocionar no Ah, nos ayuda porque, bueno, el botón de promocionar sabemos que lo único que nos da son 3 objetivos y son de tráfico. O sea, si lo que estás buscando son clientes potenciales o lo que quieres son ventas, ahí ya estás cometiendo un error porque no vas a conseguir eso, ¿vale? Lo único ujú. que vas a conseguir es visibilidad. Segundo es que el botón no nos da más que algunos intereses, no nos dan comportamientos, que muchas veces es mejor el comportamiento que yo utilizo comportamientos
Porque, por ejemplo, si mi público objetivo son emprendedoras, ellas tienen cuentas tanto de empresa o profesional en Instagram o en Facebook. Pues yo voy directamente. Bueno, ahora mis campañas para mis talleres presenciales, lo único que tengo es administradores de cuentas profesionales. Administradores, o sea, como serían intereses, buscar No personas que... interés, no comportamiento. Comportamiento, vale. Esa parte no la Ujú. tengo yo muy fichada, lo tengo que Sí, revisar. porque ¿sabes qué pasa? Los intereses de marketing, publicidad están tan demandados que la Ujú. publicidad te va a salir carísima. El Va. CPM, que es el coste por 1000 impresiones, es la métrica que te va a decir cómo de cara te está saliendo la publicidad. Y si un CPM está por encima de 10 euros, es brutal, es muy caro, porque si 1000 impresiones te cuestan 10 euros, ¿sabes? Yo me están costando entre 4 y 5 1000 impresiones con eso, con el comportamiento. Y estoy justamente dirigiéndome a emprendedoras o negocios, justamente, digitales que se encuentran en Instagram y en Facebook. Entonces, claro, ¿quién quiere hacer publicidad? Quien tiene un negocio como cuenta en Facebook y en Instagram. Y a esos son los que estoy impactando. Marketing está muy, muy, muy demandado. Entonces, a mayor demanda, mayor precio Vale. y te cuesta muy cara la publicidad. Vale, dato importante, chicas. O sea, si da la casualidad que vuestro público es mujeres emprendedoras, pues aquí tenéis un súper tip para vuestras campañas. Pero si no, también, si vuestro target es otro tipo de nicho, también pensad como salid ¿Cómo se como fuera de la comportan? caja, ¿no? No ir Ujú, como a lo típico, sino pues pensar, claro, como por ejemplo este caso, ¿no? ¿Qué comportamientos, qué hacen, qué tienen que no tenga el ujú. resto de personas? No sé si nos podrías dar algún ejemplo más para, pues, por Sí, ejemplo, se mira, me ocurre una... hace una de mis chicas, Vale, por ejemplo, temas de tratamientos, ¿no? De beauty, ¿no? Lo típico, vas a ir a belleza, vas sí. a ir a, pues eso, salud, esos están súper demandados. Entonces, las personas que se gastan dinero en ellas mismas, ¿vale? ¿Qué son? Pues personas que van a tratamientos. Si tú tienes un target a lo mejor un poquito más alto, que le pasaba a una de mis alumnas, que por eso le fue muy bien la campaña, eh, fuimos a tratamientos de spa, tratamientos quirúrgicos, temas que las personas pagan bastante y claro, y no fuimos a lo típico de aromaterapia o tratamientos de belleza, peluquería, cejas, cremas. No, porque ¿tu target cuál es? No, no, es que mi servicio, mi tratamiento es superior a la media, ¿no? O sea, está entre 300 y 500 dólares. Vale. Pues entonces, ¿qué ocurre? Que esas personas están acostumbradas a gastarse dinero. Tenemos que buscar a esas personas. Y fuimos a tratamientos muchísimo más caros que no están muy demandados en la segmentación y le han reservado a ella. Y me dijo, ostras, es que no había pensado en eso. Digo, claro, pero tenemos que ver cómo se comportan, cómo consumen. No solo el contenido, ¿no? Sino también cómo es su rutina, cómo es su vida, cómo ellas están acostumbradas también a gastar su presupuesto, ¿no? A gastar su dinero. Entonces, ¿por qué es eso, no? Es que se van a gastar el dinero contigo, entonces tenemos que pensar cómo se gastan el dinero. Ujú. Vale. Entonces hemos hablado de dos errores que se suelen cometer. No sé si hay algún un tercero por Sí. el número 3 que... Sí, en los anuncios. Porque ahora mismo piensa que es la puerta de entrada a tu embudo. O sea, es la puerta de entrada, es lo que le va a hacer. Tenemos que parar el stop scrolling que llamamos, ¿no? Sí. Entonces, como estamos tan bombardeados de tanto contenido y de tantos anuncios, el anuncio es súper importante. Y la gente está muy acostumbrada, que eso es el clic que le hago yo en la cabeza, a dar muchísima información en el anuncio. Y es el mayor error que puedes cometer porque no van a pasar al siguiente paso si ya tienen toda la información. El anuncio nunca vende. El anuncio es la guía a que den al botón. O sea, tienen que hacer clic en el botón y el anuncio tiene que crear curiosidad. ¿Qué es lo que hay después?
Entonces, ni el vídeo tiene que ser muy largo, el vídeo tiene que durar como máximo 15 segundos, decir lo justo y necesario para que la persona diga, vale, ¿no? ¿Y qué es lo que incluye? O vale, ¿cuándo es esto? O vale, pues sí, si lo quieres saber, haz clic en el botón. Porque entonces es ahí donde tú vas a conseguir que la persona siga avanzando. Luego, en una imagen, un texto, o sea, un título y la llamada a la acción. Ya está, no más. Eso sí, una imagen súper impactante. Es importante la imagen, porque estamos, pues eso, tiene que hacer a la persona parar y decir, uy, ¿qué es esto? ¿Sabes? En el momento que lo paremos, hay un indicativo de que hemos captado su atención cuando el botón cambia de color. Y los que me estáis viendo, meteros en Instagram y hacer scroll, buscar un anuncio y esperar 3 segundos. En segundo 3 el botón cambia de color. En el momento que el botón cambia de color, es que ya ha captado tu interés, te van a volver a mostrar ese anuncio, por supuesto, pero eso es los 3 segundos que luego vemos en las métricas. Personas que vieron mínimo 3 segundos de tu anuncio. Vale, vale. Y con esto de anuncios con una imagen o anuncios con vídeo, Ujú. sí, o sea, ahora tendemos mucho hacia el vídeo, pero todavía hay hueco ¿no? Todavía hay espacio para anuncios de texto que realmente funcionan y funcionan La muy bien. imagen funciona mejor que el vídeo y lo tengo Así. comprobadísimo. Qué Comprobadísimo. alegría me das, de verdad. O Yo soy sea, más estamos imagen. en lo que es en contenido orgánico funciona mejor el vídeo. ¿Por qué? Porque retenemos más tiempo a las personas y para el algoritmo eso es como que, oye, es un interés para que tu reel se muestre más veces. Pero nosotros en las campañas no buscamos eso. Es que la publicidad es muy diferente al tema orgánico. Sí que es verdad, como he dicho antes, que van de la mano, pero en la publicidad no buscamos que se queden en el anuncio, buscamos que vayan al siguiente paso, como acabo de decir. Entonces, ¿qué ocurre? Dos cositas con el anuncio, o sea, con el vídeo. Cada persona tiene un tiempo de consumir un vídeo. O sea, si tú le pones subtítulos, pues oye, si no lo está escuchando va a tener que leerlo y cada persona tiene un ritmo de lectura. O sea, a lo mejor lo tiene que volver a ver el vídeo 2 veces para entenderlo y demás. Entonces, ¿qué ocurre? Con una imagen, la persona se para a ver la imagen y se toma su tiempo para entenderla, ¿vale? Como no le vamos a dar toda la información, va a clicar al botón para ir al siguiente paso. Entonces, en una imagen es mucho más fácil que entiendan el mensaje que le queremos dar que con un vídeo. ¿Vale? Entonces, en un vídeo, como os he dicho, tiene que ser, como te he dicho, Laura, perdona, tiene que ser muy cortito, 15 segundos. Ya cuando ven publicidad ya crea un poquito de rechazo. Entonces, con la imagen podemos jugar con eso, o sea, que la imagen sea atractiva, que sea pues impactante, que cree curiosidad y la reforzamos simplemente con un texto para que puedan entender lo que queremos decirles, pero siempre y cuando creando curiosidad, nunca dando toda la información. Ujú, Es que lo vale, repito mucho, perdona que repita mucho esto, pero es es que la gente importante. dice, pero ¿por qué solo una frase o solo un título? Porque no pretendemos que la gente se quede en el anuncio. Y eso es lo Ujú, que hay un grave error en eso, que quieren decir mucho en un anuncio y no es ese el objetivo. El objetivo de todo anuncio es que hagan clic en el botón. Ese es el vale. objetivo del anuncio. Te estoy escuchando y estoy pensando en una campaña que tenemos ahora y cambios que voy a hacer en cuanto terminemos esta sesión, bueno, y la siguiente entrevista que tengo, pero cambios que voy a hacer hoy porque ya hay dos cosas que he dicho, uy, se puede mejorar. Así que me está viniendo súper bien. Con Me el alegro. tema también de las imágenes, ¿cuántas variaciones recomiendas que se incluya dentro de un mismo anuncio? Vale, dependiendo del presupuesto. Porque si tú tienes un presupuesto muy pequeñito, no puedes poner muchas imágenes, no vas a tener suficiente para testearlas. Entonces, el presupuesto, si quieres te comento algo del presupuesto porque para mí esto creo es la pregunta del millón. Esa era la siguiente, así que sí, cuéntanos. Como va relacionado, así pues puedo darte respuesta a las dos preguntas. Y es que el presupuesto, para empezar, yo no recomiendo grandes presupuestos para emprendedoras, que estamos hablando para este público objetivo. Entonces,
Yo comienzo con de 5 a 7 euros, ¿vale? ¿Por qué? Porque todavía no sabemos qué es lo que nos funciona. Entonces, tener grandes presupuestos para testear no me parece lógico porque si tú tienes un presupuesto total y te vas a comer mucho presupuesto buscando qué es lo que funciona, luego no vas a tener el presupuesto suficiente para potenciar lo que te funciona y pues eso, conseguir más resultados que es lo que vamos buscando. Entonces, siempre un 20% de tu presupuesto total, ¿vale? Si empiezas con 5 7 euritos, genial, porque ahí puedes ver qué es lo que te funciona. En el momento que ves que te funciona, entonces sí, coger eso que te está funcionando y subirle el presupuesto. Siempre un 20% cada vez que veamos que nuestro presupuesto diario se sobrepasa. O sea, si nosotros le decimos a Meta, gasta, vamos a poner un 6 porque hemos dicho de 5 a 7 vale, 6 euros al día. Le decimos a Meta. Empieza gastando 6, 5, 6, 5 y de repente un día gasta 6,90, 7 y pico, ¿vale? Siempre en la semana va a ajustar el presupuesto, ¿vale? Total de toda la semana. Pero no va a ser diario exacto los 6. En el momento que un día veas que se ha subido de tu presupuesto, ahí te está indicando Meta que necesita un poquito más porque está encontrando eso, le está funcionando bien, está rindiendo bien la campaña y ha tenido que sobrepasarse un poquito de tu presupuesto porque ese día estaba rindiendo muy bien. Eso es un indicativo de que tú tienes que empezar ya a subir el presupuesto, ¿vale? Siempre y cuando viendo también dónde tienes que subirlo y qué tienes que apagar y qué tienes que encender. Entonces, con un presupuesto de 6 euros, con dos anuncios, tres a lo mucho, es suficiente, ¿vale? Porque claro, es como ir de aquí a Madrid, ¿no? De Alicante a Madrid, si voy a 120 kilómetros por hora, yo voy a tardar 4 horas, ¿vale? Pero si yo voy a 60 kilómetros por hora, yo voy a tardar 8 horas. Con el presupuesto pasa lo mismo. Si pones tres anuncios, cada anuncio se va a llevar unos 2 3 euros de media. Vas a tardar mucho más en saber qué te funciona mejor que si pones menos anuncios porque más presupuesto le va a tocar a cada uno y pues vas a cortar el tiempo. Entonces, empieza con dos, ¿vale? Siempre ten un tercero preparado para rápidamente, si no está funcionando uno de esos dos, cambiarlo y poner el tercero. Eso con un presupuesto de 6 euros. A partir ya de 6 euros, piensa una media de unos 3 euros para empezar. Estamos hablando para público de emprendedoras, ¿eh? Ujú. Una media de 3 euros por anuncio, para que tengas más o menos aproximadamente en 3 días ya un, un mínimo de poder empezar a ver ya qué es lo que te funciona y qué es lo que no para empezar a moverte. Si no, es que se vas a alargar muchísimo el tiempo. Vale. Esto es una duda que tienen también muchas cuando se ponen a hacer sus primeras campañas y es, tenemos dos, tres anuncios, pero a ver si lo explico bien, ¿vale? Porque con estos términos me lío. Tenemos campaña, ¿no? Como las campañas individuales y luego dentro de una misma campaña podemos tener diferentes anuncios, ¿sería? Conjuntos de anuncios. Conjuntos de anuncios, vale. Hay gente que dice, no, mejor una campaña por ejemplo, tráfico templado, que son personas que ya te siguen en Instagram, que ya están en tu base de datos, ¿no? Que han tenido algún contacto contigo. Entonces, una campaña con esas dos o tres variaciones de imagen y esos cinco textos, pero me refiero a hacer como una campaña para estos, luego otra campaña, una segunda campaña para tráfico frío, que son personas, por ejemplo, por comportamiento, que no te conocen, pero que te van a descubrir a través de tus campañas. Pero luego hay otras que dentro de una misma campaña ponen el presupuesto de 7 euros al día y hacen diferentes conjuntos de anuncios para diferentes públicos. Ujú. Hay muchas opciones. Sí, a ver, aquí cada uno es como trabaje, ¿vale? Sí que es verdad que para mí, ¿vale? Mi forma lógica de pensarlo, sí que es verdad que con compañeros hemos tenido un poquito de debate con ese tema y es muy bueno que lo preguntes. Mi forma de hacerlo y por mi lógica es que la campaña, el objetivo, si yo estoy buscando clientes potenciales, voy a buscar clientes potenciales tanto para tráfico frío como para tráfico templado. Si la campaña es de ventas, sí que haría una segunda campaña porque el objetivo es diferente,
¿vale? Sí que es verdad que yo, por ejemplo, para clientes potenciales he utilizado dos tipos de campaña porque la forma en que busco esos clientes potenciales es diferente. Puede ser a través de una landing page o a través de un formulario de meta que es dentro. Entonces, sí que es verdad que la forma de encontrarlo es diferente, pero dentro del formulario yo puedo tener una segmentación a tráfico frío, una segmentación a tráfico templado, pero porque la forma, el proceso que va a hacer el cliente es el mismo. Y para mí, para mi forma de luego identificar las campañas, es mucho más fácil. Porque yo sé que esa campaña, yo sé el proceso que está haciendo ese cliente en esa campaña, ya sea tráfico frío, ya sea tráfico templado o tráfico caliente, que ya me hayan comprado y que esté reimpactando. Pero el proceso del cliente es el mismo. Entonces, como por conjunto de anuncios yo puedo cambiar esas segmentaciones, sí que es verdad que mantengo la campaña según el objetivo y el Vale, proceso. vale. Esa es mi forma de hacerlo por mi lógica, porque Sí, también sí. a la hora de identificarlo para mí es mucho más fácil. Pues Ujú. empezamos a hacer un montón de campañas para cada una de las segmentaciones, va a ser un caos. Eso es Otra lo de que las hago yo. razones también es que, claro, tú cuando en esa campaña ya la inteligencia artificial de Meta te está buscando esos clientes potenciales, ¿vale? A la hora tú de hacer nuevos conjuntos de anuncios y demás, tú puedes duplicar un conjunto de anuncios que te está funcionando muy bien y hacer una variación en la segmentación. Y lo estás duplicando todo dentro. Entonces, Vale, para ti también es mejor. vale, Entonces, vale. Entiendo. Y claro, tiene a la hora de lógica. luego ir optimizando y mejorando. Sí. Entonces, claro, tú duplicas dentro de esa campaña un conjunto de anuncios que te está funcionando muy bien, pero quieres hacer una variación para probar si con este nuevo cambio te podría funcionar mejor. Ujú. A la que le esté explotando ahora mismo la cabeza, porque yo entiendo que nosotras, yo Entendemos he un hecho poco. mis campañas, llevo unos años, tú eres experta, entonces, bueno, pues nos entendemos, pero la que nunca se haya metido en Meta va a decir, ostras, esto es muy complicado, pero no es tan complicado. Si Mm. necesita esa guía visual, tenemos tu curso que es fantástico y que tiene como ese paso a paso dentro del club. Y por supuesto, tenéis aquí a Ruth con su gira que va haciendo mundialmente, por si, bueno, si pasas por alguna ciudad donde estén las chicas, que seguro que sí, pues apuntarse a tus talleres y hacer como esta parte más práctica juntas. Pero bueno, solamente quería decir que para las que estéis ahora mismo como cortocircuitando y diciendo, ostras, esto, campaña, conjunto de anuncios, estos son como muchas palabras que no sé muy bien cómo entenderlo, ¿no? O cómo ponerlo en práctica, que no es tan complicado, que es ponerse y bueno, que tenemos aquí opciones, ¿no? Te quería preguntar también, porque bueno, estamos hablando de a nivel campaña, pero una cosa muy importante es también el tema del pixel. El pixel que es como donde Meta va cogiendo esa información de si realmente van funcionando las campañas. Háblanos de los errores, esto me parece muy interesante, de los errores que has visto que más se cometen con el pixel. Vale, para las que estén empezando, si tienes página web, que ya la tengas, ¿vale? Me parece importante que ya se lo instales, porque así, en el momento que lo tengas instalado, ya está recogiendo el comportamiento que tiene tu página web. Quiere decir que las personas que visiten tu página web, yo qué sé, tienes algún botoncito donde tienes un formulario para que se registren o para, por ejemplo, newsletter, que tienen muchas. Tienes a lo mejor los servicios y contacto. Todo eso es importante que lo vaya empezando a leer ya. Ujú, Porque, claro, luego a la hora de hacer una campaña, tú puedes utilizar esas visitas que ha ujú, recibido tu página, esos clics en esos botones que has recibido, y te va a ayudar muchísimo, porque claro, son gente que que ya te conocen, ya han investigado un ujú, poquito sobre ti, entonces va a ser mucho más fácil, ¿no? Convertirlos. Pero para las que no tienen web, no necesariamente tienen que empezar ya con una página web, porque Meta lo que tiene es, y ahora cada vez más, lo que pretende es que nos mantengamos en sus plataformas. Y para eso lo que ha creado son
hay una parte en la que tú puedes crear una landing page muy escueta, muy sencilla, que eso lo tenéis en el club, ahí en el curso, cómo hacerla, y ha dado muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque la función de la landing page es que tenga solo un único objetivo y es normalmente que te dejen los datos. ¿Qué ocurre? Que claro, si Meta, tú puedes crear la landing page dentro de Meta y te dejan los datos dentro de Meta, Meta va a recopilar muchísima más información de ese usuario, del comportamiento, que a la hora de sacarlos a una web que pierde muchísima información Meta y que por esa misma razón te va a costar un poquitín más cara esa publicidad, porque Meta premia si los mantienes dentro, porque lo que quiere es eso, ¿no? Meta comercializa con nuestros datos. Eso es lo que nos está vendiendo con la publicidad, los datos. Entonces, si los puedes mantener dentro de la plataforma para que ellos puedan recopilar más datos, te lo va a premiar con el coste de las campañas un poquito pues, más reducido que si los sacas fuera. Pero el tema del pixel, sí que es verdad que en el momento que vamos creciendo, necesitas tener una página web porque, claro, tú tienes que dar más información, cada vez tendrás, pues eso, más servicios, tendrás una promoción especial, tendrás... Y es mucho más vistoso, es más bonito hacer una landing page en nuestra web, ¿no? Eso te va a dar autoridad, eso a la persona pues va a ver, siempre da un poquito, ¿no? Oye, más rollito, le voy a dar más mi rollito, porque como ya he comentado, la landing page dentro de Meta es muy escueta, es muy sencilla y no le vamos a poder dar tanto nuestra personalidad, no la vamos a poder personalizar tanto como una landing. Y luego también el tema de que la landing de Meta solo recoge datos. Si luego tú necesitas vender algo, sí o sí, los vas a tener que llevar a tu web. Entonces, si tienes un infoproducto, si tienes un producto, sea físico o un servicio que tienen que pagarte a través tendrán que pagarte a través de la web. Entonces, eso sí o sí necesitas el pixel. Hay formas de instalar el pixel. Meta cada vez nos lo pone más fácil y si tienes utilizas las plataformas, o sea, los software como de WordPress, Wix, bueno, para tiendas, e-commerce está Shopify, PrestaShop, eh, hay muchísimos que ya te lo facilitan el tema de la instalación del pixel y todos esos eventos, que los eventos son los clics que hacen las personas en la web a la hora de añadir al carrito, empezar a iniciar, pues eso, la compra, metiendo sus datos, el de la tarjeta, el nombre y demás. Todo eso ya al integrarse y asociarse con Meta nos lo facilita muchísimo. Entonces, va a depender muchísimo en la situación que tú te encuentres como negocio. Si estás comenzando y no tienes web, puedes empezar con las campañas sin web en Meta. Ir avanzando cuando crees tu web e ir también iniciándote con todas las campañas con el Pixel. Y si tienes un e-commerce, sí que es verdad que sí o sí vas a tener que depender del Pixel. Eso sí que Ujú. es verdad. Vale, pues para terminar, Ruth, te quiero preguntar por los anuncios que te mandan a una landing o te mandan a un formulario versus los anuncios donde tienes que comentar una palabra que ahora se Ujú. han puesto muy de moda, ¿no? A través de ManyChat y entonces te mandan un mensaje privado y de ese mensaje privado te mandan un enlace. Comparativa, ¿cuál está dando mejores resultados a día de hoy? A ver, como resultados, siempre va cuanto acortes más el camino del cliente, o sea, no le hagas hacer pasar por muchos pasos, siempre te va a dar mejores resultados. Eso sí que es verdad, ¿no? O sea, si ya directamente lo llevas a la landing page y ya le das toda la información, vas a filtrar ya a la persona, o sea, pero sí que es verdad que a la hora de comenta con la palabra, ¿vale? Al mandarte el mensajito, tú ya estás cogiendo ese perfil. Quiere decir,
Cuando tú desde una campaña llevas a una landing page a ese usuario, tú no sabes qué usuario es. Tú no puedes saber que fulanita ha visitado tu página. Tú puedes saber el número de personas que visita la página, pero no quiénes la han visitado. Entonces, con la palabra comenta, tú ya has iniciado un chat privado con esa persona y ya has captado o ya tienes el perfil de esa persona. Por lo tanto, tú más adelante puedes coger y darle un seguimiento a esa persona. Entonces, no quiere decir que en el momento te vaya a dar muchos resultados, pero a la larga tú sí que tienes, has captado esos perfiles y puedes darle seguimiento y a la larga siempre buscamos también con las campañas no conseguir resultados a corto plazo, sino también a largo plazo. Entonces, quieras o no, más adelante tú puedes dar a esa persona, puedes seguir dándole ese seguimiento y convertirla, no ahora en comprador, pero sí más adelante. De la otra forma, tú puedes coger todas esas visitas, reimpactar y hacer retargeting, que es lo que hablamos de las campañas, pero no vas a saber quiénes son nunca. Ajá, Sabrás quiénes son una vez que te compren, que ya ujú, recibas sus datos, pero no antes. Entonces, a la hora, a corto plazo, tú vas a conseguir más resultados porque el camino del cliente potencial es más corto y lo vas a filtrar, ¿vale? Pero a la larga, si lo haces con la palabra comenta, vas a retener muchísima más información de esas personas interesadas. ujú. Vale, vale. Bueno, tenemos mucha información que nos has dado. Realmente ha sido como una masterclass esta entrevista. Te doy las gracias de parte de toda esta comunidad que nos escucha por el podcast. Y Ruth, cuéntanos dónde te podemos seguir, dónde podemos ver todo lo que vas haciendo, si en tus giras pasas por alguna de nuestras ciudades, cómo apuntarnos a tus talleres. Seguirme por Instagram es el @ruthi, es que lo digo normalmente en inglés, Ruthi, RUTHY punto digital traffic, Vale, DT, o sea, DT, punto, vale, ¿vale? Luego en la página web es RUTH, guión normal, no bajo, Valdés, con V y terminado en S.com. Y de todas formas, lo que vaya haciendo siempre lo voy subiendo al Instagram. Sí que es verdad que termino ya la semana que viene el último, y no sé si este podcast se va a publicar para entonces, pero la semana que viene es la última ciudad de la gira, bueno, la gira no, perdona, del Tour Despega. Yo fundé lo que es el programa y Despega con Ads. Y eso es lo que suelo hacer, ¿no? El tour. Entonces, normalmente lo hago 2 veces al año. Para septiembre volveré a hacerlo. Empezamos en Miami, Chicago y wow, luego ya volveremos a España y volveremos a recorrernos las ciudades de Madrid, Barcelona, Alicante y Sevilla por el momento. No sé si vale. alguna más se unirá, todavía no hay fechas. Sí que es verdad que la última semana de septiembre empiezo en Miami, la primera de octubre estaré en Chicago y ya las consecutivas todavía no sé el orden de las ciudades, pero siempre las suelo hacer cada 4 meses y además en fechas claves, estratégicas, porque empiezo en mayo hasta junio y en septiembre hasta octubre. Ujú, Porque tampoco quiero que nos metamos en plenas fechas de publicidad, porque claro, lo que muestro en el taller es cómo hacer una campaña y quiero que se aproveche y que las personas que estén comenzando saquen rendimiento. Si nos acercamos a las fechas de Black Friday y Navidad, sube muchísimo el coste de la publicidad y las personas que están empezando están en desventaja con los anunciantes que están haciendo publicidad en ese momento. Entonces, no ujú, quiero ni que la gente pierda dinero ni engañar a la gente, porque sí que ujú, es verdad que hay que tener muy en cuenta cuándo se hace la publicidad, de qué manera, por supuesto, para que te sea rentable. ujú. Perfecto. Pues te seguiremos de cerca. Mil gracias de nuevo por este ratito que has compartido con nosotras, por ese pedazo de curso que también nos has compartido en el club. Y lo dicho, te seguimos de cerca, Ruth.
Muchísimas gracias. Gracias por este espacio, Laura. Te lo agradezco muchísimo. Y nada, espero ayudar a muchísimas emprendedoras porque de verdad se lo merecen. Tienen cosas muy importantes que mostrar al mundo y que no piensen que están en desventaja ni se tienen que comparar con otros que están haciendo publicidad porque cada uno tiene su proceso. Sí que es verdad que entendiendo cómo se hace se pueden conseguir grandes resultados. Así es que no se pierdan el curso que hay en el club porque de verdad, para empezar, pueden ya comenzar a ver resultados. Y lo sé porque muchas personas, con esas 3 campañitas que he enseñado, hay mucha gente que ya está viendo resultados. Así que por favor, poneros. Eso, eso. Muy bien, Ruth. Pues nada, me reservo una segunda parte porque me he quedado con muchas preguntas, Sí, pero es que este tema da para mucho, así que te traeremos también aquí en el futuro. encantadísima.